Hola, muy buenos días, tardes, noches. Tengan el día de hoy mi equipo y yo les preparamos un video en donde hablaremos sobre el tema de distribución normal estándar. El equipo está conformado por Cortés Rivas Ana Laura, García Alvarado Alan, Garibaldi Rosas Mario Alberto, Suastegui Rodríguez Kevin Javier y Tirado Leiva Alondra. Los objetivos son dar a conocer el concepto, características y aplicación de la distribución normal estándar y ejemplificar de forma eficaz y comprensible esta herramienta. Primero que nada, ¿qué es una distribución normal estándar? La distribución normal estándar o distribución normal tipificada es una distribución normal singular transformada a una distribución de escala común, en donde se involucran dos parámetros muy importantes, la media y la desviación estándar, y se denota por n0,1, es decir, con media mu igual a 0 y una desviación estándar sigma igual a 1. A esta transformación se le llama estandarización, tipificación o normalización, donde su variable z es el producto de una transformación o cambio de variable, como nosotros solemos decir, de una variable aleatoria continua x que sigue una distribución normal de tipo n, mu, sigma, como se puede mostrar aquí. Es decir, sea x una distribución normal mu y su desviación estándar sigma, entonces la variable estandarizada z es igual a x menos la media sobre la desviación estándar. La variable z tiene la siguiente distribución normal con media mu igual a 0 y una desviación estándar sigma igual a 1. Esto se le llama como la campana de Gauss. Esta función tiene forma de una campana y por este motivo también es conocida como la campana de Gauss. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues la función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria continua fue descubierto por el alemán Karl Gauss al estudiar el comportamiento de los procesos aleatorios. De ahí el nombre de la campana de Gauss. Y esta es ampliamente utilizada en estadística y teoría de las probabilidades. En cuanto a sus características, primero que nada, la gráfica está dada por la función f de x igual a 1 entre la raíz de 2pi por sigma fuera de la raíz, multiplicado por e a la menos 1 medio por x menos mu, todo dividido entre sigma y elevado al cuadrado. Su primera característica es que depende de mu y de sigma. Estos parámetros, que es la media y la desviación estándar, están muy presentes en esta función y son muy importantes, pues permiten definir cualquier distribución normal. 2. Área bajo la curva es igual a 1. ¿Por qué 1? Como hemos estudiado anteriormente, 1 es la suma de todos los eventos de las probabilidades y se pueden comprender calculando todas las áreas bajo la curva. En este caso hay tres formas de determinar el área bajo la curva, ya sea por integrales, algún simulador de software o por la tabla Z, de la cual hablaré más adelante. Es simétrica con respecto a la media. Partiendo de la media, que está aquí, podemos observar que la forma de la curva es igual por ambos lados, por acá y por acá, por lo que esto nos lleva a la siguiente característica, en donde se encuentra 50% de los valores a cada lado de la función. De aquí para acá se encuentran los 50% de los valores y de acá para acá el otro 50% de los valores. La asíntota en y es igual a 0. Efectivamente, esto se puede notar en la función, pues la campana se acerca hacia el eje y que el eje y igual a 0, es decir, tiene su asíntota. La media, moda y mediana coinciden y eso se puede notar viendo que sigma, es decir, el valor medio, el valor céntrico que se encuentra a la mitad es la media y de igual forma es el valor que más se repite, es decir, la moda y asimismo la mediana.
Con anterioridad había mencionado la tabla Z, que sirve para calcular áreas debajo de la curva, y aquí viene su explicación, que con la distribución normal de variable x con mu y sigma, se hace la transformación y se llega a la distribución normal estándar. La tabla que se muestra a continuación proporciona directamente la probabilidad acumulada de que un suceso sea igual o menor que un valor positivo de z. Y a continuación mis compañeros presentarán ejemplos que ayuden a comprender mejor este tema. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre el ejemplo 1. Específicamente voy a resolver el inciso A. Entonces así va el ejemplo. Un tubo fluorescente estándar tiene una duración distribuida normalmente con una media de 7000 horas y una desviación estándar de 1000 horas. Un competidor ha inventado un sistema de iluminación fluorescente que se puede insertar en lámparas incandescentes. Este competidor asegura que el nuevo tubo tiene una duración distribuida normalmente con una media de 7500 horas y una desviación estándar a 1200 horas. Inciso A. ¿Cuál tubo fluorescente tiene mayor probabilidad de tener una duración mayor de 9000 horas? Entonces, primero vamos a empezar con el tubo 1. Tubo 1. Ok. Para este tipo de problemas, cuando se utiliza una distribución normal, a mí me parece muy importante dibujar una campana de Gauss para saber, para tener una idea más clara de lo que nos están pidiendo, de lo que necesitamos. En este caso, sabemos que la media es 7000 para el tubo 1, 7000 horas. Ahora vamos a marcar el valor de interés. El valor de interés es 9000. Lo vamos a poner más o menos a escala. Está como por ahí. Y queremos saber cuál es la probabilidad de que este tubo dure más de 9000 horas. Entonces lo que nos interesa es esta área de aquí. Bueno, entonces vamos a definir el valor de interés x1 como 9000. Ahora vamos a sacar este valor en la escala z. Tenemos que hacer la transformación. Sabemos que la fórmula es el valor de interés menos la media entre la desviación estándar. El valor de interés es 9000. La media es 7000. Y la desviación estándar es 1000. Haciendo esta operación obtenemos que esto es igual a 2. Ahora tenemos que utilizar la tabla Z y para eso tenemos que buscar en las filas el número 2 y en las columnas el 0.00. Cuando encontremos esa intersección vamos a encontrar lo que vale el área bajo la curva desde el punto de interés hacia la izquierda. Este valor vale 0.9772. Dado que nos interesa lo que, bueno, más bien, dado que sabemos que el área bajo de esta curva vale 1, lo que tenemos que hacer y lo que queremos conseguir es el área desde este punto hacia la derecha, nada más tenemos que restarle a 1 0.9772. Entonces la probabilidad de que x sea mayor a 9000 es igual a 1 menos 0.9772. Esto nos da un resultado de 0.0228. Es decir, 2.28%. Ahora vamos con el tubo 2. Vamos a trazar otra vez una campana de Gauss. Ahora
ahora la media para este tubo vale 7500. Y el valor de interés de nuevo es 9000. Entonces vamos a calcular ese valor en la escala Z. 9000 menos la media, que ahora en este caso 7500, entre la desviación estándar. La desviación estándar para este tubo es 1200. Esto nos da un resultado de 1.25. Tendremos que buscar en la tabla Z, en las filas, un 1.2 y en las columnas un 0.05. Encontrando esa intersección vamos a tener que el área de este punto hacia la izquierda es igual a 0.8944. Dado que nos interesa el área de aquí, vamos a restarle a 1 el 0.8944 para obtener este valor. Entonces la probabilidad de que x valga más que 9000 es igual a 1 menos 0.89 44. Esto nos da un resultado de 0.1056, es decir, 10.56%. Con esto podemos concluir que el tubo 2 tiene más probabilidad de durar 9000 horas, dado que es la probabilidad es mayor que la del 1. La del 1 es 2.28 y la del segundo es 10.56. Continuando con el inciso B, tenemos que encontrar la probabilidad de que x es igual a 5000. Para ello tenemos que estandarizar. Con apoyo de la fórmula tenemos que x es igual a 5000 menos 7000, que es el valor de la media, entre 1000, que representa el valor de la desviación estándar. Al realizar esta operación, nuestro valor de z es igual a menos 2.0. Ubicamos este valor en la primera columna y solo nos desplazamos hacia una fila. Tenemos 0.9772, que representa el área bajo la curva. Para encontrar la probabilidad, realizamos la siguiente resta. 1, que es el área total de la curva, menos el valor que encontramos, y tenemos como resultado 0.288, que equivale a 2.88%. Para el tubo 2 realizamos el mismo procedimiento, solo que cambiamos el valor de la media y el valor de la desviación estándar. Y así tenemos que z es igual a menos 2.08. De igual forma nos dirigimos a la tabla y obtenemos 0.9812. Para encontrar su probabilidad realizamos la resta. 1 menos 0.9812, tenemos como resultado 0.0188, que equivale a 1.88. Al comparar estos resultados de forma gráfica, observamos que el tubo 1 tiene mayor área que el tubo 2. Por lo tanto, el tubo que tiene mayor probabilidad de durar menos es el del primer fabricante. Hola, mi nombre es Alondra y hoy les voy a presentar otro ejemplo. Bueno, se dice que en una construcción realizada en Ciudad Universitaria, los ingenieros civiles realizaron un estudio de vigas para su materia de mecánica de sólidos, para así poder determinar qué vigas usar. Se sabe que dichas vigas tienen una desviación normal con media de 205 centímetros y una desviación estándar de 35 centímetros. Nos pide calcular dos cosas. La primera es
¿cuál es la probabilidad de que las vigas midan entre 195 y 220 centímetros? Y por otro lado nos puede calcular cuál es la longitud de las vigas máxima para tener una probabilidad de 0.8413. Continuando con nuestra primera pregunta, nos pide calcular la probabilidad de que las vigas midan entre 195 y 220 centímetros. Para esto se realizó una gráfica no estandarizada en términos de X, donde se grafica nuestra media que tiene un valor de 205 y una desviación estándar de 35. Al igual se graficó los parámetros en lo cual queremos hallar nuestra probabilidad, la cual se encuentra en esta sección. Bueno, para poder estandarizar dicha gráfica, tenemos que tener en cuenta que se tiene que tener en términos de z, por lo que se ocupa esta fórmula que tenemos de este lado, la cual es igual a x menos nuestra media entre nuestra desviación estándar, siendo x el valor que se busca encontrar. Para esto debemos de tener en cuenta que siempre tenemos que tener en nuestra parametrización nuestro valor a encontrar y nuestra media, por lo que este parámetro se divide en dos, teniendo así nuestra probabilidad de 195 menor o igual a z y z menor o igual a 205, la cual es el valor de nuestra media, más el valor de nuestra media que es 205 menor o igual a z y z menor o igual a 220. Bueno, continuando con la fórmula que ya explicada, tenemos que para nuestro primer parámetro z es igual a 195 menos 205 entre 35, teniendo un valor de menos 0.29. Para nuestro siguiente parámetro tenemos que z es igual a 220 menos 205 entre 35, teniendo así un valor de 0.43, teniendo un valor positivo y un valor negativo. Tenemos que tener en cuenta que z tiene que tener solamente valores positivos, por lo que debemos encontrar el valor simétrico con respecto a la media. En este caso sería del otro lado, ya que es completamente lo mismo y tenemos un valor positivo de 0.29. Usando nuestra tabla de distribución normal estandarizada, tenemos, encontrando el primer valor de nuestro parámetro, sería 0.2 para las primeras cifras y 0.09 para nuestra segunda cifra, encontramos un valor de 0.1141. En este caso se sitúa en este lado, ya que sería lo mismo situarlo aquí o aquí, ya que es nuestro valor espejo. Bueno, para nuestro segundo parámetro tenemos un valor de 0.43. Nuestra primera cifra sería 0.4 y nuestra segunda cifra sería 0.03, encontrando un valor de 0.1664. Explicando lo que nos decía, con lo que explicaba al principio de sumar nuestras probabilidades, tendríamos nuestro valor de 0.1141 más 0.1664. Este valor se multiplicará por 100. Entonces, reacomodando nuestros valores, sería 11.41% más 16.64%. Así teniendo un valor de 28.05%, la cual es nuestra probabilidad de las vigas para que éstas midan entre 195 y 220 centímetros. Para nuestra segunda pregunta nos pide calcular la longitud de las vigas máxima para obtener una probabilidad de 0.8413. Lo que debemos de tener en cuenta es que nuestra desviación de estándar siempre debe valer 1. De este lado en la gráfica siempre debe valer 0.5 y del otro lo mismo, 0.5. Nuestra probabilidad es de 0.8413, por lo cual sabemos que este lado ya existe un valor de 0.5. por lo que se lo debemos de restar para hallar nuestro valor de z. En ese caso tenemos que 0.8413 menos 0.5 es igual a 0.3413. En este caso debemos de hallarla en nuestra tabla de desviación estándar, por lo que tenemos aquí ubicado nuestro valor y se sabe que es un valor de z igual a 1. Entonces, ya encontramos nuestro valor de z, ahora nos falta calcular nuestro valor de x. Entonces,
tenemos nuestra fórmula que ya anteriormente habíamos escrito y despejamos nuestro valor de x. Entonces, tenemos que x es igual a la desviación estándar por nuestro valor de z más nuestra media. Y finalmente tenemos que x es igual a 35 por 1 más 205, lo cual nos da un valor de 240. Y este valor significa nuestra longitud de vigas máxima. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alan y como último, pero no menos importante, les compartiré un ejemplo más acerca de la distribución normal estándar, el cual dice lo siguiente. Shaver Manufacturing Inc. ofrece a sus empleados seguros de atención dental. Un estudio reciente realizado por el director de Recursos Humanos demuestra que el costo anual por empleado tuvo una distribución de probabilidad normal, con una media de $1,280 y una desviación estándar de $420 anuales. De este problema vamos a resolver dos incisos, los cuales nos piden el porcentaje de empleados que generó más de $1,500 anuales de gastos dentales y por otra parte el costo de 10% de los empleados que generó gastos más altos por atención dental. A continuación, para resolver el primer inciso, debemos tener en cuenta los siguientes datos. Una media de 1,280, una desviación estándar de 240 y una variable x, la cual es los costos de los gastos dentales. De acuerdo a lo que nos dice el primer enunciado, la probabilidad se expresa de la siguiente forma. X debe ser mayor a 1,500, pero de acuerdo a que la tabla nos muestra solo valores hacia la izquierda, es decir, la probabilidad debajo de un valor, debemos expresar la probabilidad como la ley del complemento, que nos quedaría 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1,500. Ahora, graficando para expresarnos de mejor manera, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Como sabemos que dentro de la campana el valor es 1, lo primero que vamos a hacer es ubicar 1,500 y vamos a obtener la probabilidad de la zona amarilla con naranja que se muestra, para que una vez restándolo de 1 podamos obtener la zona que se ve apuntando hacia una flechita, que es lo que nos está pidiendo el enunciado. Ok, una vez que sabemos esto y que hemos expresado nuestra probabilidad como la ley del complemento, procedemos a obtener un valor de la tabla de distribución normal estandarizada. ¿Esto cómo lo hacemos? Sustituyendo nuestros valores en la fórmula de z, la cual nos quedaría 1,500 menos 1,280 entre 240, que nos da 0.5238. Ojo, es importante que sepamos que en estos problemas siempre vamos a redondear a 2 decimales para poder facilitar la búsqueda en la tabla de distribución. Una vez que sabemos esto, entonces procedemos a en las filas buscar el 0.5 y en las columnas 0.02, donde vemos que su intersección nos queda en 0.6985. Este valor lo sustituimos en las probabilidades y nos queda 1 menos 0.6985, lo cual nos da 0.3015. Por lo tanto, pasándolo a porcentaje y multiplicándolo por 100, sabemos que el 30.15% de los empleados genera más de $1,500 anuales. Para resolver este último inciso que nos pide cuál fue el costo de 10% de los empleados que generó gastos más altos por atención dental, es importante recalcar que nos están pidiendo un costo que lo vamos a llamar x1, el cual de acuerdo al enunciado debe cumplir la siguiente probabilidad, donde x debe ser mayor a x1 y esto a su vez debe tener un valor de 0.10. Como ya habíamos visto en el primer inciso, no podemos tener valores que van hacia la derecha de la campana. Por lo tanto, necesitamos reescribir esta probabilidad con la ley del complemento, la cual nos quedaría 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a x1. Gráficamente se vería de la siguiente forma. Lo que nos está dando el enunciado es este 0.10 que se ve sombreado de color azul y nosotros necesitamos su complemento. Por lo tanto, sería 1 menos 0.10 que nos da este 0.90. Pero ojo, este número no lo podemos sustituir en la fórmula de z directamente, ya que primero necesitamos pasarlo a un valor de la tabla de la distribución normal estandarizada. Pero diferente a lo que hemos estado haciendo en los otros incisos, ahora vamos a buscar el valor en el centro, no en los extremos. Por lo tanto, vemos el valor que más se aproxima a este 0.90, donde nos damos cuenta que el valor que está antes del 0.9015, que ya se pasa por un poco, es el 0.8997, que será el valor que vamos a usar. Por lo tanto, solo buscamos sus extremos para determinar el valor de z, que nos daría un valor de 1.28. Una vez que ya tenemos este valor, podemos despejar x1 de la fórmula de z y obtener lo que nos están pidiendo. El despeje sería de la siguiente forma. La desviación estándar pasaría de dividiendo a multiplicando, mientras que la media que está restando pasaría sumando. Así, el despeje de x nos queda de esta forma. Así que ya solo nos queda sustituir los valores, que sabemos que por defectos del problema, la desviación estándar es de 420 y la media de 1280. Sustituimos, realizamos operaciones y podemos concluir de este inciso que el costo que generó gastos más altos fue de $1,817.6.
Una vez concluido este ejemplo, damos por terminado los diferentes ejercicios desarrollados en esta presentación. A continuación, pasaremos a las conclusiones de esta investigación que nos permitieron conocer más sobre este tema y sus aplicaciones, donde resumiremos lo visto y lo que nos llevamos como aprendizaje de este proyecto. Conclusiones. Una vez concluida la investigación y puesto en práctica los conocimientos con 3 ejemplos resueltos paso a paso, podemos darnos cuenta que la distribución normal estándar sirve para conocer la probabilidad de encontrar un valor de la variable que sea igual o inferior a un cierto valor, conociendo la media, la desviación estándar y la variancia de un conjunto de datos que después vamos a sustituirlos en una función que describa el modelo. De esos modelos, los cuales podemos literalmente tener muchas variables. Ejemplos de estos podrían ser la estatura de los habitantes de un país, o la temperatura ambiental de una ciudad, como se muestra en las imágenes. Ahora, una vez realizados nuestros ejemplos, nos pudimos dar cuenta de diferentes cosas. Entre ellas destacan que la distribución normal estándar tiene una media 0 y una desviación estándar de 1. El valor de z es la cantidad de desviaciones estándar a la que está distanciada la variable x de la media. Y por último, a la variable z se le denomina la variable tipificada de x. Es por eso que en las ecuaciones el valor de la probabilidad de x lo pasábamos a un valor z, y a la curva de su función de densidad se le conoce como curva normal estándar. Algunas características particulares de esta distribución normal estándar son que no depende de ningún parámetro, la curva f de x es simétrica respecto del eje de y, como se puede observar aquí en la imagen, tiene un máximo en el eje y. En este caso en la imagen lo encontramos en 0.4, este valor puede aumentar o disminuir, y tiene 2 puntos de inflexión en z igual a 1 y z igual a menos 1, también como se observa aquí en la imagen. Nos damos cuenta que cuando la curva está bajando, tiene este punto de inflexión justo en los valores mencionados. Otro punto importante a destacar es el área bajo la curva normal estándar, el cual es muy útil para asignar probabilidades de ocurrencia de la variable x. Debemos tomar en cuenta también que el área total bajo la curva es igual a 1, y como habíamos mencionado, una de sus características es que es simétrica al eje y, por lo tanto, la mitad de un área va a ser de 0.5 y su otra mitad de 0.5. También, cuando estamos realizando los ejercicios, nos surgen diferentes preguntas, pero creemos que una de las más rescatables es la siguiente: ¿y si mi distribución normal no es estandarizada? Como se puede observar en los diferentes modelos, cuando se analizan diferentes variables x, la distribución normal no tiene la forma estandarizada. Es decir, la media no siempre es 0 y la desviación estándar tampoco es 1. En estos casos, lo único que tenemos que hacer es convertir los valores de la variable x a z, como lo hemos estado trabajando. Simplemente para que quede un poco más claro, haremos un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, si tenemos una variable aleatoria continua x con una distribución normal no estandarizada con media igual a 10 y desviación estándar igual a 1, y el problema pide calcular la probabilidad de que la variable x tome un valor entre 10 y 11.5, hay que estandarizar los valores de la variable x aplicando la fórmula de z. ¿Qué quiere decir con esto? Que con la fórmula que se encuentra a mi lado derecho, simplemente vamos a sustituir los valores, 11.5 menos 10 sobre 1, que nos va a dar 1.50, y ahora este valor que está en la distribución normal no estandarizada, lo vamos a pasar a la forma estandarizada de acuerdo con la tabla. Así que buscamos un valor de z de acuerdo a 1.5 en las filas y el valor de 0.00 en las columnas, y llegamos a que el área bajo la curva o la probabilidad es de 0.4332. Y este valor va a ser el que ya vamos a tener dentro de la distribución normal estandarizada. De esta forma ya podemos decir que pasamos los valores de x a z sin ningún problema. Finalmente, solo nos queda decir que dentro de lo aprendido está que una vez más lo complicado de la probabilidad es plantear los problemas, pero una vez dominado esto, solo es aplicar las fórmulas y despejar. Las distribuciones son fundamentales para poder establecer los resultados posibles en un experimento determinado y así describir la probabilidad de un evento que se realice en el futuro. Como dice Daniel Kahneman, para que sean útiles nuestras creencias deben someterse a la lógica de la probabilidad. Esperamos haya sido de su agrado esta exposición y muchas gracias por su atención. Bonita noche.